Sí, fíjate. Y aquí tenemos se la a otro cuento, hombre ahí se la talentoso, nuestro coach Álvaro Patricio. Todas las historias no tienen verdades, Sino versión. tienen versiones. Oye, Tienen qué versiones. interesante. Fíjense que yo parto de la base de que en lo personal tenemos verdades, cada uno de nosotros, pero ya en la parte de las relaciones tenemos versiones, es decir, nuestras verdades se convierten en versiones. Y vamos a ejemplificarlo de la siguiente manera. Todos conocemos el cuento de la Caperucita Roja. Sí, claro. ¿Quién era el malo dentro del cuento de la Caperucita? Pues a como nos lo han contado es el lobo. El lobo. Sin embargo, nos hemos preocupado por conocer la versión del lobo. No. Conocemos la versión de la Caperucita. Y en esta versión del lobo, él indica que en una ocasión estaba en su terreno y de repente escuchó mucho ruido y escuchó que alguien venía cantando. Voltea y ve precisamente a la Caperucita Roja que pasa por el territorio del lobo sin pedirle permiso. Simplemente va pasando y además va cantando y todo. Y esto era algo que hacía casi todos los días y él sabía que se dirigía a la casa de su abuelita. Entonces la empieza a seguir y mientras va pensando el lobo qué es lo que tiene que hacer para que ya no pase por su territorio, sino que se vaya por otro lado. Entonces dice, me voy a adelantar con la abuelita, porque además el lobo era amigo de la abuelita de Caperucita. Llega allá con la abuelita, le explica y le dice que está muy enojado porque Caperucita nunca le pide permiso para pasar a través de su territorio. Y la abuelita le dice, vamos a jugarle una broma a Caperucita, porque en efecto tienes toda la razón, debe de ser una persona educada y te tiene que pedir permiso. Y entonces el lobo se viste de la abuelita y la abuelita se pone abajo de la cama. En eso llega la Caperucita y bueno, pues todos los que todos ya sabemos en donde la ve y oye, qué trompa tan grande tienes, qué orejas tan grandes tienes, qué ojos tan grandes tienes. Si a ti te dijeran eso a una persona, ¿te enojarías? Sí. ¿Te molestaría? Yo creo que te sí. empiece a criticar, Claro. que te empiece a decir Sí. por tu físico, etcétera. Entonces se empieza a enojar el lobo y de repente se da cuenta la Caperucita que quien está ahí es el lobo, empieza a correr, empieza a gritar, el lobo se va detrás de ella tratando de calmarla para decirle que esto es una broma y que su abuelita está bien. Son tantos los gritos que un cazador se acerca y empieza a tirarle al lobo. Entonces el lobo sale corriendo por una ventana. Después de conocer la versión del lobo, ¿quién tiene la culpa dentro del cuento? Pues sí. Podría ser Pues ya no se Caperucita. sabe. Y aquí es en donde vemos cómo las verdades que cada uno de nosotros tenemos se convierten en versiones. Porque mi verdad es mi verdad, sí, en la forma personal, pero en una situación de relación ya es una versión la que Sí, yo tengo claro. y yo tengo que escuchar la versión también de la otra persona. Fíjate que hay una película que me gustaría recomendarles que se llama Un monstruo viene a verme. No sé si la han visto, que No. habla de un monstruo que le cuenta a un niño diferentes versiones donde se contraponen. Le dice que había una bruja que se casó con un rey y entonces murió el rey y parece que la bruja lo envenenó, pero no es cierto porque la bruja estuvo sometida por el rey. Hay otra lo historia. mismo, exactamente, como cada quien cuenta su versión y obviamente pues tú la A tu adaptas a tu beneficio, ¿no? beneficio, ¿no? Y que por supuesto lo que tenemos que hacer es de que cada uno de nosotros sabemos que nuestra verdad en forma personal la tenemos con base en las experiencias que hemos Claro, vivido claro. y que con todo ello, bueno, pues vamos creando imágenes mentales dentro de nosotros y eso se convierte en nuestra verdad. Y está bien a nivel personal, sin embargo, cuando ya estamos con otra persona, la otra persona también tiene su verdad y por lo tanto ahí es en donde se convierte en versión. Hay tres aspectos que debemos de considerar en esta fase. En primer lugar, el saber escuchar. En segundo lugar, el saber expresar. Y en tercer lugar, el saber conectar. En la primera parte, el saber escuchar. Lo primero que tenemos que hacer para escuchar a la otra persona es tener esa decisión de escuchar a la otra persona. Para conocer su versión precisamente de la situación y más si hubo alguna diferencia de opinión entre nosotros. Entonces, escuchar a la otra persona, en eso lo que yo tengo que hacer es conectar mi oído y desconectar mi boca. Es decir, escuchar activamente a la otra persona, con atención, con comprensión, con compasión, lo tengo que escuchar. En la parte del saber expresar es utilizar términos neutros como decir, oye, mira, te voy a explicar mi sentir. Nunca decir, tú me hiciste sentir de tal forma, porque ese tú me hiciste sentir de tal Estás forma juzgando. implica que estás juzgando y le estás reclamando a la otra persona. No, simplemente mi sentir es esto, yo percibo esto, yo noto esto. Es decir, utilizar palabras neutras que inviten al diálogo con la otra persona. ¿Por qué? Porque además cada uno de nosotros tenemos el poder
para saber si nos enojamos o no. Normalmente lo que decimos es que la otra persona me hace enojar, pero no es así. Yo tengo el poder para saber si con lo que tú me estás diciendo o haciendo, yo me enojo o no me Y es enojo. parte de la inteligencia emocional. Es parte exactamente de la inteligencia emocional y de poder reaccionar rápidamente para saber qué es lo que yo tengo que hacer en un momento dado. Y sobre todo considerar que la otra persona es un ser humano también como yo, que ha tenido sus propias experiencias, vivencias y que con base en ello, pues esa persona también actúa. Y en la última parte, que es el saber conectar, hay que considerar que todo lo que hablamos sale del alma. O sea, sale de lo más interno de cada uno de nosotros y por lo tanto esto que estamos diciendo no es tanto para la otra persona, sino es para uno mismo. Entonces, cuando yo conecto y me pongo, como comúnmente se dice, en los zapatos de la otra persona, yo escucho a la otra persona desde sus zapatos, tratando de comprenderlo y tratando de ubicarme en el lugar en el que él está, simple y sencillamente vamos a tener una mejor relación. Y entonces, al conocer las versiones de ambos, podemos sí llegar a un punto de equilibrio en el cual nos pongamos de acuerdo. ¿Nunca les ha pasado que les dicen, cuando conozcas a esa persona te va a caer muy mal, porque es muy payaso, es muy sangrón? Y cuando tú la conoces, realmente no lo es, No fue así, claro. porque te están prejuzgando. Entonces, evidentemente, dos personas tienen su diferente Y no punto de podemos vista, ¿no? permitir Claro. que entonces ejerzan ese poder sobre nosotros, Claro. ¿no? Esa sugestión, ¿no? Y sobre todo que hay que considerar que yo creo que todos somos lobos en la historia de alguien. Exacto. Todos. Tienes toda Y la cuando razón. son 3 personas, ya son 3 versiones. Cuando son 4, son 4 versiones, etcétera. No, como teléfono descompuesto. Es eso. Precisamente, ¿no? Muchísimas Exactamente. gracias, Álvaro. Cris. ¿Dónde te encontramos en redes sociales si queremos platicar más contigo? Claro que sí, en Twitter estamos como @AlvaroPatricio y en YouTube estamos como Coach